Hoy vamos a descubrir algo sorprendente. Los 10 mandamientos no solo son reglas antiguas ni palabras duras que empiezan con no. Son una guía viva que toca cada parte de nuestra vida. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos y hasta lo que deseamos. Nos muestra el camino del bien, nos alertan del mal y nos recuerdan que Dios nos llama a vivir con un corazón limpio y una vida coherente. Abramos juntos este tema y dejemos que la palabra de Dios nos ilumine. Esto y mucho más a continuación en voz alta, fuerte y claro. Rosa 738 presenta En Voz Alta, un podcast firme, claro, directo, inspiradoras respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Aquí el Catecismo Mayor de Westminster cobra vida, doctrina con voz y convicción. A continuación, la pregunta de hoy en Voz Alta. ¿Cómo está? Gusto en saludarles a esta hora que nos está viendo usted, si nos está viendo en vivo durante la noche o durante el día, la madrugada, donde quiera que esté. Hemos estado durante varias semanas conversando sobre y contestando la pregunta: ¿para qué sirve la ley de Dios? ¿Para qué sirven los mandamientos de Dios a las personas que todavía no creen en Jesús? Y la ayuda de Dios, en primer lugar, vimos que ayuda a las personas que no han creído. También para Dios no solo importa lo que hacemos por fuera, sino también lo que pasa por dentro de nosotros. En tercer lugar, también vemos que a veces el mismo tema aparece en diferentes mandamientos, pero dicho de distintas maneras. Es como si Dios repitiera algo importante para que lo entendiéramos mejor. ¿Qué reglas nos ayudan a entender bien los 10 mandamientos? Y hoy día vamos a ver que a veces el mismo tema, como decía, aparece en diferentes mandamientos, pero dicho de distintas maneras. Pero también, cuando Dios manda a hacer algo bueno, también nos está diciendo que no hagamos lo malo, que es lo contrario. Y cuando Dios prohíbe un pecado, también nos está diciendo que hagamos lo bueno, que es lo contrario. Además, si un mandamiento trae una promesa, eso también significa que existe una advertencia para quienes no obedecen. Y si trae una advertencia, también incluye una promesa para quienes sí obedecen. Queremos saludarle y también decir que echamos de menos a Álvaro, con quienes hacemos este programa, con quienes interactúo constantemente en voz alta, fuerte y claro. Él junto a su familia están bien delicaditos con una fuerte gripe, un fuerte resfriado, así que por eso tendrán que soportarme solamente a mí. Y trataré de ser lo más claro, como siempre lo hacemos con Álvaro, para que así esta palabra de Dios pueda ser comprensible, tratar de profundizar, pero a la vez nunca dejar de lado que sea comprensible para todos. Y en torno a la pregunta inicial, podemos también extraer otra pregunta en la cual podemos preguntarnos: ¿puede un mismo mandamiento, de los 10 mandamientos, puede uno aparecer en más de un lugar? Y la respuesta es sí. Algunas cosas que Dios pide aparecen muchas veces en más de un mandamiento. Por ejemplo,
el cuarto mandamiento dice que debemos trabajar 6 días y descansar el séptimo, lo que nosotros llamamos el día del Señor. Pero el octavo mandamiento, Dios nos dice: no robarás. Y también está enseñando que una persona debe trabajar para ganarse la vida. Si alguien no quiere trabajar y solo busca vivir del esfuerzo de otros, bueno, al final igual está robando. Y por eso un mismo deber puede aparecer en distintos mandamientos, solo que explicado muchas veces de diferente manera. Pero también podríamos preguntarnos si puede un mismo pecado estar prohibido en más de un mandamiento. Repito, para los que recién se integran, estamos hablando sobre los 10 mandamientos. ¿Puede un mismo pecado estar prohibido en más de un mandamiento? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, si alguien miente en un juicio y por esta mentira matan a una persona inocente, esta persona está rompiendo 2 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? El que dice: no matarás. Usted dirá, pero ¿cómo si no lo mató? Pero si su mentira, sí, al declarar falsamente, en este ejemplo, permitió o causó la muerte de este hombre inocente. Pero también el mandamiento que dice: no dirás falso testimonio, porque mintió. O sea, le hizo y levantó un falso testimonio que le causó la muerte. O sea, un mismo pecado puede aparecer en más de un mandamiento porque lastima a otros de diferentes maneras. A uno porque levantó un falso testimonio, ya es un pecado levantar un falso testimonio, pero también fue el causante de la muerte de esta persona por su falso testimonio. Y usted dirá, ¿por qué algunos mandamientos de estos 10 mandamientos se mezclan o se sobreponen? Y queremos entender que es porque la vida es muy compleja. O sea, una sola acción puede afectar a muchas áreas y por eso puede estar relacionado con varios mandamientos al mismo tiempo. O sea, Dios nos muestra que su ley toca todas las partes de nuestra vida y no solo una. Pero también puede ocurrir que muchos crean que los mandamientos de los 10, algunos de ellos se contradicen entre ellos. ¿Puede algún mandamiento de los 10 contradecirse con otro? Y aquí la respuesta es no, nunca. Los mandamientos no se contradicen porque Dios los dio todos y Él no se contradice. Si los mandamientos se contradijeran, estaríamos hablando de un Dios de contradicciones. Estaríamos hablando de un autor que se contradice, que dice una cosa y por otro lado dice otra. Pero, querido auditor o televidente que nos está viendo a través de las diferentes plataformas, si alguna vez nos parece que dos mandamientos chocan o se contradicen, entonces descartemos inmediatamente que el autor se esté contradiciendo o viva una contradicción o es en sí contradictorio. El problema, lo más probable, es que esté en nuestra comprensión y no en la ley de Dios.
Por ejemplo, si un joven creyó que debía obedecer o desobedecer un mandamiento, puede tocar con otro en el cual tenga que pensar en no cometer un error. Y voy a colocar un ejemplo bien sencillo. Un joven creyó que debía, por ejemplo, desobedecer el cuarto mandamiento. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? Bueno, acordarnos del día de reposo para santificarlo, ir a la casa del Señor, lo que es el día del Señor, o sea, ir a la iglesia. Pero para obedecer este mandamiento, tenía que pasar a llevar el mandamiento de honrar a sus padres. Pero eso no es un error, dirá usted. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Dice que debemos obedecer a nuestros padres en el Señor, es decir, solo cuando lo que pidan no va en contra de Dios. O sea, Dios nunca nos pide obedecer a alguien si eso significa desobedecerle a Dios. Y si nuestros padres nos obligan a no congregarnos, a no guardar el día del Señor, usted va a quedar en la encrucijada. ¿A quién obedezco? ¿A mi padre, que me está diciendo que no guarde el día del Señor, que no me congregue? ¿O a Dios, que me dice que debo congregarme y debo guardar el día del Señor? ¿Se fija? Y ahí uno tiene que tomar decisiones que muchas veces pueden ser duras, fuertes. Pero uno no se equivoca cuando considera que a Dios nunca se le debe desobedecer. ¿Qué enseña este catecismo que hemos estado junto a Álvaro por muchos años ya, transitando en él, conversando acerca de él? ¿Qué enseña sobre lo positivo y lo negativo que hay en sí dentro de los mandamientos, de los 10 mandamientos de Dios? Aunque quizá el término que hay de positivo y negativo puede ser peyorativo, pero en cada mandamiento, aunque parezca que solo dice una cosa, de repente hay 2 enseñanzas. Y por ejemplo, si manda algo bueno, también está diciendo que no hagamos lo malo, que es lo contrario. Si prohíbe un pecado, está diciendo que hagamos lo bueno, en este caso, que es lo contrario. O sea, lo mismo pasa con promesas y advertencias. Una está incluida dentro de la otra. Hemos demorado bastantes semanas, y quizás vamos a estar un mes o más, como introduciéndonos recién o a entrar recién a los 10 mandamientos, porque creemos que todos estos aspectos hay que considerarlos muy bien para que no cometamos el error después de malinterpretar o errar en la interpretación de estos mandamientos. Usted se preguntará, ¿qué son los aspectos negativos de los 10 mandamientos? Este término, repito, suena, quizás no calza muy bien. Aspectos negativos de los 10 mandamientos. Como que ya implícitamente estamos diciendo que los 10 mandamientos en sí son negativos. Pero no. Por cosas negativas entendemos que son las cosas que Dios prohíbe. Es decir, los pecados que no debemos hacer. En otras palabras, son aquellas cosas en las cuales Dios nos dice: no debes hacer esto, o no debes pensar esto. Esos son los aspectos, si pudiéramos usar, negativos de los 10 mandamientos. Cosas que Dios prohíbe, es decir, los pecados que no debemos hacer.
Y la contraparte, ¿qué son los aspectos positivos de los 10 mandamientos? Son las cosas que Dios pide. Es decir, el bien que debemos hacer, no solo evitar el mal. O sea, me explico. Son las cosas que Dios pide. Aquellas cosas que nos recomiendan o ordena hacer. Y no solamente evitar el mal. Pero veamos también, queridos oyentes, qué aspecto resalta más en la forma en que están escritos los mandamientos. Lo negativo, lo positivo, ¿qué es lo que resalta más? Y los aspectos negativos quizás son los aspectos que resaltan más en estos 10 mandamientos. Y son 8. Y empiezan estos 8 mandamientos, si lo queremos enfocar o resaltando más en la forma negativa, y empiezan con frases como: no matarás, no hurtarás, por ejemplo. Y solo el 4º mandamiento, el día de reposo, y el 5º, donde nos pide honrar a nuestros padres, están escritos en forma positiva. 8 en el sentido negativo, donde nos prohíbe, donde nos dice no hagas esto. Y 2, donde enfocado positivamente nos señala que debemos guardar el día del Señor, el día de reposo. Y el 5º, donde nos dice que debemos honrar a nuestros padres en todo. Este énfasis en lo negativo significa que la ley de Dios es negativa, y no, ya lo dije al comienzo. Cuando usamos este término negativo, no es que la ley de Dios sea negativa, por lo tanto no la consideremos, porque son solamente aspectos que no nos ayudan en absoluto, y no es así. Y tal como lo hemos estado diciendo, aunque muchos mandamientos se expresan con un no, su significado es tanto positivo como negativo. Por ejemplo, cuando Jesús resumió la ley, dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro entendimiento, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, no es que el Señor haya eliminado 8 mandamientos y haya mencionado 2 solamente. Resume los 10 mandamientos en 2, tal como lo hemos comentado en programas pasados. Amarás a tu Dios. Ahí está involucrado 6 mandamientos. Y a tu prójimo como a ti mismo hay 4 mandamientos. Por lo tanto, cuando Jesús resumió la ley, dijo que debemos amar a Dios y al prójimo, que es algo totalmente positivo. Así que la ley de Dios no es fría, no es pesimista. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, son una guía para amar y para hacer el bien. Pero así como hemos visto mandamientos que como una moneda tienen una cara donde nos dice no hagas esto, pero por otro lado el sello nos está diciendo en cambio sí hagas lo otro, vemos mandamientos que tienen amenazas o promesas. Y vemos, por ejemplo, el primer mandamiento y el tercero que traen advertencias para aquel que las cometa. Y el quinto mandamiento trae una promesa: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento. Pero ¿cuál es la promesa? Para que te vaya bien y tengas larga vida. Entonces,
no solamente vemos que los mandamientos están enfocados muchas veces en forma negativa o positiva, sino que también implícitamente algunos traen una promesa, aunque este no es implícito, es más bien explícito, para que te vaya bien y tengas larga vida. Pero si los entendemos bien, veremos que cada advertencia trae también una promesa escondida. Y cada promesa trae también una advertencia para quien no obedece. Queridos auditores, queridos televidentes, ya para ir concluyendo este monólogo, que siempre es un diálogo con Álvaro, hoy vimos que los 10 mandamientos no solo son frases cortas, son la voz de Dios llamándonos a vivir con verdad, amor y coherencia. Los 10 mandamientos nos muestran lo que debemos evitar, pero también el bien que debemos hacer. Vimos que no se contradicen, no se anulan y no pasan de moda, al contrario, iluminan cada rincón de nuestra vida. Ahora, si dejamos que esta ley viva y entre en nuestro corazón, entonces no solo cambia nuestra conducta, cambia quienes somos. Queridos amigos, que Dios nos dé un corazón dispuesto a obedecerle por amor y a caminar cada día en su luz. Agradecemos a Rosa 738 Multimedias, quien es la productora que hace posible este programa, que llega a usted por diferentes plataformas. Radio Emanuel, acá Radio y Televisión Emanuel en Chillán, en el dial de la 107.3 FM, también en RTV Emanuel con .com, por la internet a todo el mundo, también por la aplicación que usted va a encontrar en su teléfono, que la puede descargar y puede escuchar las 24 horas del día en cualquier parte del mundo. RTV Emanuel, también por la red de difusión cristiana, por Himna Medios, televisión, por Radio 1, 2 y 3, por Radio Reformada de Linares, entre otras plataformas donde usted puede encontrarnos. Y si no ha encontrado en la internet, en YouTube o en Facebook, también suscríbase para que pueda llegarle cada semana o cada vez que emitamos algún programa en vivo. Así que le agradecemos su presencia virtual aquí con nosotros. Agradecemos también a Javier Parra, que está en la producción en este momento, y a Alejandro Espinosa en la postproducción. Que Dios les bendiga, que tengamos una linda semana. La verdad no se grita, se proclama. Has escuchado respuestas eternas a preguntas que definen tu vida. Esto fue En Voz Alta, doctrina con voz y convicción. Hasta el próximo episodio, donde la voz de la fe seguirá resonando en tu mente, en tu alma y en tu caminar. Esto fue una producción de Rosas 738 Multimedias.